Amén. Pasemos al mensaje a la tarde de hoy. Estamos hablando, comenzamos una nueva serie hoy, una serie discipular. Sí, vamos a cosas básicas, pero serie discipular. Comenzamos hoy, pero en realidad tendremos que hacer una pausa la semana que viene para el Día del Padre. Pero retomaremos una vez más después de el siguiente domingo. Así que, bueno, la primera pregunta que nos hacemos como discípulos hoy, y que interesante, que está muy en coordinación con la escuela dominical, el mensaje de la tarde de hoy lo hemos titulado ¿para qué vivimos? El primer aspecto que vamos a ver de la vida discipular, ¿para qué vivimos? ¿Para qué vive el discípulo? ¿Por qué vive? ¿Para qué vive? ¿Para quién vive? En realidad son varias preguntas en una, pero la idea es que nosotros entendamos que tenemos un propósito, para algo Dios nos ha llamado, para algo Dios nos ha salvado, nos ha demostrado su amor, su providencia, su todo para con nosotros, y nos ha dado un propósito especial. Y es importante que el creyente ahora tiene propósito, tiene esperanza, tiene sentido para qué vivir, en lugar de andar como andábamos antes, sin Cristo, sin esperanza y sin ningún propósito, una vida vacía y desordenada, como bien nos dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 2. Así que le invito a buscar este único versículo interesante en la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo, capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por él él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias de antemano porque nos has alcanzado y has dado lo más hermoso de ti, Señor. Diste tu Hijo único y Él murió, tomó nuestro lugar en la cruz para que fuéramos ahora nosotros salvos y tuviéramos un propósito especial de ser ahora embajadores tuyos, de ser sacerdotes tuyos, de ser un pueblo santo apartado para ti, para mostrar al mundo las riquezas de la gloria de tu gracia en nosotros, a través de nosotros y a pesar de nosotros. Recibe la gloria, recibe la honra, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que muy claramente acá, decimos, si miramos la escuela dominical, vimos que hay motivaciones extraordinarias para las cuales Dios tomó a su pueblo Israel y lo tomó, pues dice, lo escogió de entre todas las naciones, le mostró su amor, su protección, su cuidado, con mano poderosa lo sacó de Egipto, les mostró su provisión a través del desierto, y les dijo todo esto y les dio incluso mandamientos y todo con el propósito de que entendieran de que eran un pueblo escogido para ser sus sacerdotes, los que representarían a Dios delante del resto del mundo, y sería un pueblo santo. Claro está, sabemos que fallaron en muchos aspectos, y de ahí entonces vemos nosotros injertados ahora, como bien decía Pedro en su primera carta, en capítulo 2, versículo 10, ahora nosotros que no éramos pueblo, ahora somos su pueblo. Ahora hemos sido injertados, según dice Pablo en Romanos capítulo 9, nos hemos sido injertados nosotros ahora en el pueblo de Dios. Ahora tenemos también nosotros como iglesia, que es lo que somos ahora realmente, la unión de lo que es el pueblo judío que creía en Cristo, los gentiles que ahora creemos en Cristo. En Cristo vino a ser ahora un solo pueblo, una nueva identidad, un nuevo cuerpo. El mensaje es el mismo. El propósito es el mismo, no ha cambiado. Es para que seamos embajadores de Dios, para que mostremos su gloria, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios sigue siendo fiel en su plan, en su propósito. El defecto de nosotros humanos, Él ha ido cambiando, pero sí, el propósito sigue siendo el mismo, Dios sigue siendo fiel. Y aquí el apóstol Pablo pues se concentra en uno de esos aspectos, no en todos ellos, como vimos en la escuela dominical, pero ahora vamos a ver acá que Él se enfoca en un solo elemento que es suficiente para que nosotros seamos capaces de tener un propósito. Y es que el amor de Cristo nos constriñe. Y es que Cristo murió por nosotros. Y es que debemos vivir para aquel que murió
por nosotros. Dice, para que ya no vivan para sí. ¿Qué pasa? Que una persona sin Cristo es una persona egoísta, una persona que vive para sí mismo, para sus propósitos, para sus deleites, para sus metas, para todo en lo personal, pero no tiene en cuenta las cosas celestiales. Si vamos a ver una palabra, el creyente debe vivir para Cristo y el creyente debe vivir para la eternidad. Sí, muchas veces Jesús nos decía que no debemos hacer tesoros en la tierra, sino invertir en el cielo. Pensamos muchas veces invertir acá para gastar acá. Sin embargo, la idea es que nosotros invirtamos en el tiempo para gastar en la eternidad, para que nosotros podamos gozarnos el resto de nuestra vida allá. Porque comparable es 70, 100 años, 200 años en este mundo, es temporal. Si lo tiramos contra la eternidad no tiene fin. Entonces el tiempo que más vamos a estar es en la eternidad, no acá. Acá es un tiempo de paso, de prueba, es un tiempo de crecimiento, un tiempo de aprendizaje, pero cuando lleguemos a la eternidad, ahí es que estaremos realmente nosotros disfrutando de la vida que Dios quiere para nosotros. Por tanto, hay que invertir en la eternidad, vivir para la eternidad con esa mentalidad. Y ciertamente el Eclesiastés nos recuerda que Dios puso la eternidad en el corazón del hombre. Quiere decir que Él tenía de antemano ese propósito, que vivamos con la visión de la eternidad, de lo eterno, no lo temporal. Las cosas que vemos, dice Pablo, son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que no debemos fijar la vista en las cosas terrenales, debemos fijar la vista en las cosas de arriba, es decir, mira las cosas de arriba, está Cristo sentado a la diestra del Padre. Es decir, que es importante que aprendamos a vivir para la eternidad, que aprendamos a vivir con ese objetivo. Somos embajadores de Cristo para anunciar sus virtudes, para que aquellas personas que no le conocen puedan venir y también entrar a disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros y para ellos. Ciertamente, aquí en Pablo está hablando acá a la iglesia de Corinto, y vamos a ver algo pequeñito acerca de su contexto, ¿no? ¿Por qué Pablo escribe acá? Dice, mira, como puedes imaginar, es un lugar con tanta autopromoción, lo mismo que vemos hoy en día, ¿no? Realmente, con mucho lujo, con muchas oportunidades tenía la ciudad de Corintios. Corinto se convirtió en un centro de desenfrenada inmoralidad. No estamos muy lejos de la vida de Corintio, están muy parecidos, los tiempos son muy parecidos. De hecho, la ciudad inspiró la palabra corintianaise, lo que significa una vida promiscua. Lo vemos hoy en día, cada día más inmoralidad, cada día más promiscuidad, cada día más desenfreno egoísta. No estamos viviendo para Cristo, estamos viviendo para nosotros mismos, para su propio deleite. Si alguien sabía lo que era vivir libre y sin restricciones, eran los corintios. Ellos entendieron absolutamente cómo era existir para complacerse a sí mismos. Corinto tenía una cultura que no solo la invitaba, sino que también se deleitaba en ella. Y fue este lugar donde Pablo fue a contarles a la gente todo lo que Jesús había hecho por ellos. Entonces, hermanos, podemos decir que los tiempos son difíciles, podemos decir que hay inmoralidad, que hay desastre, que hay desorden. No era distinto, muy distinto en los tiempos de Pablo. Pero Pablo fue con un mensaje, el mismo mensaje que tú y yo tenemos que llevar al pueblo. Amén. La misma esperanza que debemos llevar a las personas. Sabes que estás viviendo para ti, pero eso no te lleva nada más que a una vida, como bien decía el apóstol Pedro. ¿Qué fruto tenemos? El mismo Pablo también en Romanos. Pero ¿qué fruto tenemos de lo que ya hemos vivido anteriormente? Solo vergüenza, solo desastre, muerte. Pero si vivimos para Cristo, tendremos entonces, dice, el fin de la vida para Cristo es la santificación y la vida eterna. Así que, hermano, lo curioso del apóstol Pablo es que lo bello del caso, cuando el apóstol Pablo llega a Corintios, usted recuerda ahí en Hechos, antes era Corinto, él está en Atenas, y Pablo era un hombre muy versátil, un hombre que sabía mucho de tantas cosas, ¿no? Y fue al Areópago, allí estuvo con todos los sabios de la época, debatiendo todos los temas sabidos y por haber. Digamos que estoy hablando de política del momento, estoy hablando de la filosofía del momento, estoy hablando de tantas cosas,
y pocos convertidos, porque realmente no se habló mucho de Cristo. Él habló de todo lo que sabía en lo secular, debatió con todos los grandes sabios y filósofos del momento. Sin embargo, no tuvo un gran éxito en Atenas. Cuando Pablo llega a Corintios, parece que él se da cuenta y el Espíritu Santo pues lo toma bien cerquita y le dice: Pablo, no, yo te he llamado a ti para que prediques de Cristo, para que vivas para Cristo, no para que tú me estés hablando de las cosas de este mundo. Y lo curioso es que cuando él llega entonces a Corinto, usted ve su primera carta, él dice lo siguiente, en capítulo 2, versículo 2: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entiéndase que Cristo, su crucifixión, como dice acá, el amor de Cristo nos constriñe, su obra en la cruz debe ser el centro de la predicación de cada persona. En el centro de la oración debe estar la idea de que el Señor es nuestro creador y es nuestro redentor. Y toda la oración debe ser entonces incluida de esa manera, para que sea fundamentada y para que sea sagrada. Así que bueno que tú y yo pasemos tiempo en oración, en meditación de la palabra y saber que, y ver cómo Dios nos muestra que somos importantes, que somos dignos de amor y de respeto. No, Dios te muestra que es Él quien nos hace a nosotros dignos. Sin Él no somos nada, usted lo sabe. La gente cree que son algo cuando no son nada, pero nosotros venimos a hacer algo cuando Dios nos toma en sus manos. Somos su obra maestra. Dice: creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hechura suya para que andemos en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Cuando estamos en Cristo, entonces que nos damos cuenta de que somos importantes, como vimos acá. Ustedes son mi especial tesoro, le decía Dios al pueblo de Israel. Y te lo dice a ti y a mí también: somos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Vea cuánta belleza hay ahora que estamos en Cristo. Somos adoptados en su familia, en el amado. Somos sellados. ¿No? Realmente la verdadera autoestima viene de Cristo en nosotros. No una vida vacía sin Cristo, porque realmente podemos aparentar mucho, pero no somos realmente nada. La gente tiene esa sensación interna de vacío, de soledad, de aislamiento. Externamente no lo van a mostrar, te dicen: no, yo estoy bien, todo está bien, ¿cómo te va? No, fantástico todo. Y los ves allá, pero son como nubes sin agua. Sí, muy empuripollados, muy todo, pero no tienen nada. Cuando están solos, ahí es que te das cuenta que lo que somos realmente en la soledad. Ahí se dan cuenta que no somos más que eso. Estamos solos, vacíos, estamos desordenados, estamos sin propósito. Pero en Cristo encontramos todo eso. Ya no estamos solos. Él te dice: no te dejaré, no te abandonaré, no te desampararé. Ya no estamos aislados, porque Él está con nosotros todo el tiempo. Así que nuestra verdadera naturaleza es cuando nos encontramos en Cristo. Yo leí un pensamiento el otro día de Mahatma Gandhi que decía algo así como: uno se encuentra verdaderamente cuando se pierde en el servicio a los demás. Y no está muy lejos realmente de la verdad. Qué bueno. Pero en realidad es que usted se encuentra cuando realmente se pierde en Cristo. Ahí es cierto. Claro está, cuando usted está en Cristo, usted va a hacer buenas obras, usted va a servir a los demás, usted va a gastarse por el reino de Dios. Es cierto. Pero no podemos dejar a Cristo fuera de ese elemento. Cristo te ve y te satisface tu necesidad de reconocimiento, en la que todo el mundo anda buscando que ser agradable, que la gente lo sabe. Y eso a mí me da gracia muchas veces y me da tristeza ver las personas que, sobre todo que personas que a veces se sienten
Tú te das cuenta que se envuelven en las gangas o se envuelven en estas tendencias de tatuajes y de grupos, así como ahora mismo estos grupos, los gnomos que le llaman, que andan así vestidos de negro y las pinturas negras y todo eso y la oscuridad y todas las cosas que hacen y se meten en esos tipos de mundo y uno dice, ¿por qué razón? Es que están buscando aceptación, están buscando en identidad, están buscando lo que realmente Dios solamente puede dar. Dice que Él nos ha creado con un vacío en nuestro corazón y ese vacío no estará completo hasta que encontremos a Cristo. Y eso fue, creo, Martín Lutero, que dijo algo así como que nuestros corazones están vacíos hasta que nos encontramos con Cristo, y es cuando entonces nos llena, y es que ya estamos completos. Bien, el apóstol Pablo dice en Colosenses, en Él estamos completos. Él llena ese vacío, llena esa soledad, llena esa falta de significado, esa necesidad de reconocimiento. Y aún en medio del dolor, ¿quién nos puede satisfacer en medio del dolor? Solo Cristo satisface. Recuerda ese bello himno, solo Cristo satisface. Y aún momentos más difíciles, que es el momento de estando ya antes de partir, en el momento de la muerte, ¿quién satisface? Solo Cristo satisface el alma que está sedienta, porque usted se da cuenta que la persona sin Cristo tiene temor a la muerte, tiene miedo de morirse y hace cuanta cosa para no morirse, pero no puede realmente. Sin embargo, el santo pues se goza y se descansa y alaba a Dios, porque ya estamos prontos para ser trasladados al reino de su amado Hijo, al encuentro con nuestro Padre Celestial, verlo cara a cara, aunque el cuerpo se quede aquí detrás, ahí el alma sale rápidamente, el espíritu va a estar con Dios, como dice la palabra de Dios, ahí juntamente, como bien decía Pablo, estar ausente del cuerpo, pero es estar presente en el Señor. Y eso nos da gozo, nos da ese deseo de estar rápidamente en la presencia de Dios. Cambia completamente la perspectiva aún en el momento de la muerte. Qué tan importante es, hermano, que vivamos para Cristo, para que entendamos y encontremos significado y encontremos llenar nuestro vacío, encontremos la satisfacción completa al estar en su presencia. Ciertamente, ahí en Hechos 18, del 8 al 10, dice que Crispo, en capítulo 18, versículo 8, Crispo, que era un alto dignatario de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Versículo 9, versículo 10, entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche. Cuando Pablo llegó y dijo, ya voy a predicar de Cristo y no me propongo no hablar de otra cosa no sea de Cristo, vemos que Cristo, aquí viene entonces Crispo y se convierte. Luego Pablo ve esta visión de noche y el Señor le dice, no temas, sino habla. Lo que se imagina, estaba en un pueblo totalmente idólatra y desenfrenado inmoralmente, era una ciudad grande, cosmopolita, era una ciudad que estaba ahí donde estaba en el apogeo, era Las Vegas de hoy en día, era, qué sé yo, la Babilonia de aquel tiempo, era lo más grande que había en aquel momento. Y Pablo, me imagino que entre tantas cosas, como quiera, estaría intimidado un poco a la hora de querer hablar del Evangelio, viene con un mensaje totalmente diferente a lo que la gente está viviendo, lo que la gente está queriendo escuchar. Sin embargo, el Señor lo fortalece en visión, le dice, mira Pablo, no temas, sino habla. Mensaje para ti y para mí. Estamos igual en un mundo corrupto, pero no temas, habla. Y no calles. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Él como dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Qué increíble que en medio de tanta oscuridad, Dios te dice, yo tengo un pueblo grande. Tú no te calles, tú habla, yo te protejo, yo te guardo, pero tú habla, no te detengas, que mucho pueblo está todavía por ser liberado, mucho pueblo está por ser alcanzado. ¿A través de qué? De la predicación. Como bien Pablo reconoce y dice, a Dios le plació que por medio de la locura de la predicación salvar a la gente. No era dice, yo vine con temor y temblor delante de ustedes, yo tenía miedo prácticamente de hablarles de estas cosas. Pero dice, yo no he venido con sabiduría de hombres, he venido con el poder de Dios, para que Dios es quien salva a las personas. Dios es quien convierte al alma perdida. Dios es quien liberta a las personas de
de esa vida vacía, desordenada que estaban viviendo en la ciudad de Corinto. Que era una ciudad terrible, y por supuesto la iglesia iba a ser una iglesia también con problemas, porque era formada de personas que estaban viniendo de un mundo completamente difícil, y como bebitos en Cristo tendrían trayendo todas sus costumbres y todas sus cosas a la iglesia, y usted sabe cuánto conflicto había en la iglesia. No es para criticar, es para que vean que realmente la iglesia está formada por personas que somos imperfectas, que vamos llegando con todos nuestros problemas hasta que Dios nos va haciendo crecer y limpiando su era para poder sacar el trigo como Él quiere. Pero inicialmente, hermano, por un tiempo va a haber problemas en la iglesia. Y miren la iglesia de Corinto, en 1 Corintios, cuando comienza ahí en capítulo 3, Pablo llega y le dice, ¿sabes qué? Eran muy carnales, estaban muy pequeñitos todavía. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y no entendía su condición. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Pablo estuvo 18 meses, hermano, en esa ciudad, en esa iglesia, ahí fundándola y enseñándola y discipulándola al máximo. Hay que ser paciente. Eran bebitos todavía en Cristo, aún son niños, decía Pablo, porque aún sois carnales, pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Somos servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió ¿quién? El Señor. Entonces Pablo se da cuenta, era un instrumento. Apolos, muy versátil que era, también un instrumento de parte de Dios, pero quien hace la obra es el Señor. Dice, yo planté y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Todo es Dios de principio a fin. Dios es quien te da la fe para que creas. Dios es quien te hace convertirte, se te hace que tú nazcas de nuevo. La regeneración es de Dios. El crecimiento es de Dios. La madurez es de Dios. El llevarte al cielo es de Dios. Todo es de Dios de principio a fin. Ahora, en ese caminar somos llamados, todos somos llamados a ser discípulos de Dios, a ser entonces instrumento de las manos de Dios, a ser entonces ese sacerdote en las manos de Dios, a ser ese embajador en las manos de Dios, a proclamar las virtudes del reino de Dios, las virtudes de Cristo y del Espíritu Santo y todo, pero no es la gloria para nosotros. La gloria siempre es de Dios, porque hay que reconocer que es Él quien hace la obra en toda persona. Él es quien es poderoso para salvar, Él es quien es poderoso para guardar, Él es quien es poderoso para todo. Nosotros no somos nada, somos sencillamente instrumentos en las manos de Dios. Sea Pablo, sea Apolo, sea Félix, sea Mato, sea Samuel, sea quien sea, somos sencillamente colaboradores de Cristo. Mire, dice Pablo en 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. La iglesia es el sitio de labranza, el mundo es también el sitio de labranza. Llevar ahí, el sembrador sale, llevar la semilla y la riega, el corazón lo conoce Dios. ¿Quién va a creer? Eso es tarea de Dios, en su Espíritu Santo. Nosotros sembrar la semilla, proclamar las virtudes, anunciar la venida del reino de Dios, que se arrepientan, que Dios está a las puertas, que ya viene pronto, que es hora de entregar nuestras vidas a Cristo. Esa es nuestra tarea. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Porque hay que conocer la naturaleza del pecado. Primero, recuerda, hay que lograr que las personas se sientan perdidas para que puedan querer ser salvas. Antes de salvarse tiene que estar primero perdido, tiene que entender de dónde viene, para que pueda apreciar, como Pablo dice aquí, por el amor de Dios me constriñe, para que pueda apreciar el pueblo de Dios, lo que hizo Dios. Dice Dios, yo te saqué de Egipto, como ahí te traje como en alas de águila, te di pan en la mañana, te di carne en la noche, te abrí el mar rojo, te di agua de la peña, si estaba amarga te puse, te la sané, y Dios te envía sanidad. Dios hace cuánta cosa Dios hace, es para mostrar su poder y su gloria. Dice Romanos 2, que la bondad de Dios nos anima, nos invita al arrepentimiento, nos conduce al arrepentimiento. Que no todo el mundo se arrepiente, de acuerdo, pero Dios muestra su bondad para eso.
Que Dios es bueno. ¿Por qué Dios es bueno? Porque Él quiere que todos procedamos a arrepentimiento, todos procedamos al conocimiento de la verdad. Entonces, hay que conocer la naturaleza del pecado. Hay que entender eso. Alguien dijo lo siguiente: el pecado te llevará más lejos de donde tú quieres ir. Te mantendrá allá más tiempo del que tú quieras estar. Y te costará más de lo que tú estás dispuesto a pagar. Amén. Qué sabiduría. El pecado, hermano, en definitivo, es definido por la Biblia, pues es no agradar a Dios, es violar sus mandamientos, no alcanzar la gloria de Dios. El pecado nos aleja de la ciudadanía celestial, nos deja sin esperanza, produce muerte, esclaviza. Recuerde cuál es el plan del enemigo, que ha venido para hurtar, matar y destruir, alejarte de la ciudad celestial, de las cosas que Dios tiene para ti, del propósito que Dios tiene para tu vida, esclavizarte, porque el pecado nunca hace esclavizar. Recuerda, decía, por ejemplo, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Santiago 1:15 nos recuerda entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Y en cuanto a esclavizarnos, Jesús recuerda, también vimos en la escuela dominical, Juan 8:34, Jesús respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Romanos 6 lo mismo, todo el que hace pecado, practica el pecado, esclavo del pecado. Pero Cristo vino para eso, para librarnos del pecado y de la muerte. El Hijo es libertad, de salir verdaderamente libres. Dice Romanos 8:2 que el Espíritu de Cristo nos ha hecho libres del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Del pecado en sí y de la consecuencia del pecado, que es la muerte. Entonces, qué bello es saber eso, porque usted ve la lucha de Pablo, capítulo 7 de Romanos, que dice: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no muere el bien. Dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice: gracias doy a Dios por medio de Cristo, que es quien me ha salvado, quien me ha librado. Dice que Él es quien ha roto el poder del pecado y de la muerte en su vida. Así que, hermano, para nosotros estar seguros de que todo está bien con nosotros es entender lo que termina diciendo el predicador en su libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. Dice: bueno, el fin del discurso es esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Temer a Dios, guardar sus mandamientos, es lo que nos lleva a estar bien con Dios, porque el pecado nos esclaviza, el pecado mata. ¿Quiere ver usted cómo el pecado mata? Mira la cruz. Por causa del pecado, Jesús fue a la cruz. Y Dios no podía contemplar esa escena tan brutal de ver a Jesús cargando el pecado de toda la humanidad. El pecado afecta nuestra relación con Dios. Isaías 59, 1 y 2, que el pecado ha hecho separación entre nosotros y Cristo y Dios. Él ha ocultado su rostro sobre nosotros para no oír nuestras oraciones por causa del pecado. El pecado esclaviza, el pecado nos divide, el pecado nos separa de Dios, el pecado nos aleja de Dios, de su ciudadanía, de la esperanza que tenemos de vivir por la eternidad con Dios, de la comunión con Dios. Por eso nos dice siempre que confesemos nuestros pecados, que estemos a cuentas, que si nuestro pecado fuera rojo como el carmesí, lo hará como blanca lana, que confesemos nuestros pecados y nos apartemos para alcanzar misericordia, para que nos limpie de toda maldad. Es importante que nosotros mantengamos siempre nuestra mirada en Cristo, nuestras vidas limpias. De eso se trata la santidad. No solamente ser sacerdote, no solamente ser ese embajador, sino vivir en santidad. La santidad incluye alejarnos del pecado. La santidad incluye temor a Dios, guardar sus mandamientos. Así que concéntrese en esas dos cosas, por ejemplo. ¿Para qué Dios te ha llamado? ¿Para qué Dios quiere a quién quiere Dios que vivamos? Para Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Teniendo en cuenta nuestro rol de sacerdotes, si quiere decirlo en el Antiguo Testamento, o si quiere entenderlo de nuevo, embajadores de Cristo. Pero en realidad igualmente es santidad para el Antiguo Testamento
y también es santidad para el nuevo. No cambia, ser santo porque soy santo, dice la palabra de Dios. De Levítico, y nos dice el apóstol Pedro, nos recuerda. Así que esa es esa idea. ¿Por qué? Para mí, dice Pablo decía de Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. Yo te pregunto, ¿para qué tú vives? Pues la rayita en blanco, yo vivo para, pum, la rayita en blanco. Bueno, Pablo decía, para mí el vivir es, llenaba esa rayita en blanco, es Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque entendía que él conocía la eternidad, sabía. De hecho, bueno, ya tú sabes, Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo que ya sabía entonces cosas que él decía que no podía. Tomó la palabra de Isaías y cosas que no han subido al corazón del hombre, ni han oído sus oídos, ni han visto sus ojos. No, esas cosas son las que tiene Dios reservadas. Es que, hermano, lo que hay aquí es temporal. Decía, no se compara en nada con la gloria venidera que nosotros al manifestarse. Él entendía, porque él estuvo hasta allá, tuvo esa visión de poder ver lo que había en el cielo. Quizás tuvo un glimpse, no tuvo ni siquiera una gran visión, pero algo vio. De tal manera que Dios le puso un aguijón en su carne que lo abofeteara para que no se saltara sobremanera, para que no se sintiera por encima de los demás. Algo grande vio Pablo, y ese grande que él quería transmitirlo de alguna manera, y le era difícil, hermano, lo pone aquí, es ganancia. Pónganos esa palabra. El morir es ganancia, y el vivir es Cristo. Vivir para Cristo es el todo de nosotros los creyentes. ¿Por qué vivir para Cristo? Bueno, aquí da la motivación de Pablo, es esta, es el amor. Hermanos míos, si alguno, dice Santiago 5:16, 5:15 al 20, perdón, 5:19 y 20, si, hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Y esto es práctico, aunque Santiago estaba hablando para los creyentes, esto es para todo el mundo. Si usted le habla a un pecador, póngase los tiempos de allá de Ezequiel, decía, usted es el que va, le da una noticia, habla al pecador, el atalaya, habla a un pecador, diga que se arrepiente de su camino y se arrepiente, usted salvó a esa persona de esa alma, le ha salvado de muerte. Ahora igual, usted es un pecador cualquiera, usted le habla de Cristo, la persona se arrepiente, Dios le concede arrepentimiento y se salva, te salvó de muerte un alma. Y todos sus pecados fueron cubiertos porque Jesús dice que todos los pecados fueron pagados en la cruz del Calvario. ¿Qué tan importante es eso? Aún cuando somos creyentes y hay dificultades, un hermano se extravía por cualquier razón, es arrastrado, es seducido por el mundo, arrastrado, y usted va y le habla y lo convence de pecado, viene, regresa, usted ha salvado esa alma de muerte espiritual. Sus pecados han sido cubiertos y usted ya lo trae de vuelta a la comunión con Dios. A todos los niveles es importante eso, hermano. Tener en cuenta. Vivir para Cristo es vivir como embajadores, vivir como esos atalayas, vivir con ese objetivo de ir y buscar, de ir a pescar las almas perdidas, de ir y buscar y traer aquella oveja perdida, de ir y hacer la obra que Dios quiere que hagamos, porque a eso nos llamó Dios, a rescatar. Somos su ejército de salvación. Somos enviados al resto del mundo para proclamar sus virtudes, pero tratando de alcanzar a toda aquella persona que podamos en el transcurso. ¿Por qué vivir para Cristo, hermano? Es importante. Dice Pablo en Efesios capítulo 1, 5 y 6, nos predestinó para adopción, hemos sido adoptados como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Para qué, hermano? Para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Dios nos dio de su gracia de forma gratuita, nos ha hecho sus hijos. ¿Será suficiente eso para que usted viva para Cristo? ¿Sí o no? Claro que tiene que entenderlo. ¿Por qué debo vivir para Cristo? Bueno, porque Él me adoptó, porque Él me alcanzó, porque Él me sacó de las tinieblas, me hizo libre de la potestad del enemigo, me trasladó al reino de su amado Hijo, me ha hecho apto para participar de la herencia con todos los santos, ha abierto mis ojos para que vea la riqueza, la gloria que hay destinada para nosotros. Me ha dado una esperanza que es incorruptible, inmarcesible, que está guardada en los cielos para toda aquella persona que cree. Unas coronas que tiene esperando para aquellas personas que aman su venida, para los que predican su palabra, para los que están buscando expandir su reino. No solo la palabra, si usted reúne allí en Romanos capítulo 8, se recuerda que siempre hay un capítulo extraordinariamente lleno de grandes verdades y promesas. En versículo 32, por ejemplo, dice que Él no escatimó a su propio Hijo para
que lo entregó por nosotros, por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si tenemos lo más importante, lo más grande que es Cristo, con Él tenemos todo lo demás. Si nos dio a Cristo, que es lo máximo, todo lo demás es nuestro también, porque dice que somos ahora hijos de Dios. Ya no somos esclavos, sino somos hijos de Dios, somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo Jesús. Bueno, con Él tenemos todo. La riqueza de su gloria, que es lo que dice Pablo, que es la gracia, es eso, es sencillamente darnos a Cristo de gratis a aquellas personas que queramos recibirle. Así que es la abundancia de Dios, las riquezas de Dios a expensas de Jesucristo. Entonces, tienes a Cristo, lo tienes todo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, decía Pablo en Gálatas 2:20, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Ve la motivación de Pablo? El amor de Dios. Que Dios por amor entregó a su Hijo único. Dios por amor nos ha salvado. Por amor de Dios tenemos ahora nosotros comunión con Dios por la fe. Entonces dice que ahora quien vive no es Pablo, sino quien vive ahora es Cristo en mí. Lo que él vive ahora en la carne, vive en la fe del Hijo de Dios, que hizo, que se entregó a sí mismo, que nos amó. En una ocasión le hablaban a Charles Spurgeon acerca de que este hombre fue tremendamente versátil en una iglesia inmensa de 4.000 miembros allá en el tabernáculo, allá en Inglaterra, de Londres. Y entonces él predicaba a la cantidad de personas, sus publicaciones que fueron cantidades exageradas también, y daba clases en seminario, un montón de cosas. Y dicen que los historiadores pues hablan de que él casi que dedicaba 18 horas diarias a todas sus actividades. Y alguien, que unos predicadores, otros pastores que le preguntaban a él cómo lo hacía, y decía que ustedes no se dan cuenta que somos dos, que no es Él, es Cristo y Él. Es lo mismo que Pablo decía: lo que soy por la gracia de Dios. Lo que ustedes ven no es lo que yo hago, es Cristo obrando en mí. Decía, no soy yo solo ahora, somos dos, es Él en mí haciendo la obra. Lo que ustedes pueden ver haciendo, no soy yo, Él no se da el crédito, somos dos, en el sentido de que ahora es Cristo en mí. Lo que ustedes ven, la grandeza de lo que yo puedo hacer, yo puedo llegar a alcanzar, y usted mismo y yo podemos darnos cuenta también de eso. No somos más productivos porque realmente a veces no reconocemos el poder que tenemos en nosotros. Si Cristo vive en mí, como Pablo decía acá, yo estoy crucificado, y yo estoy pegado a Cristo. Lo que Cristo haga es lo que voy a hacer yo, y Cristo no se cansa. Así podemos hacer grandes cosas si realmente dependemos de Cristo y no de nuestra propia fuerza, de los propios esfuerzos. Volviendo al versículo inicial, el amor de Dios nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, entonces todos, si uno murió por todos, luego todos murieron, y Él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La clave, hermanos, es tener una motivación. Y Pablo es interesante, cada vez que nos habla siempre nos da una motivación. Cuando Él le pide al pueblo que nos presentemos un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, no nos pide así solamente, sino que dice: mira, hermanos, por la misericordia de Dios os ruego. Ve, la motivación que Pablo usaba aquí es la misericordia de Dios, que no nos ha consumido, que nos ha alcanzado, que nos ha dado más allá de lo que, si no nos ha dado lo que merecemos, como a su misericordia. Por tanto, dice, nos toca a nosotros ofrecernos ahora el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahora aquí nos dice: para vivir para Cristo. Vivir para Cristo, la motivación es el amor de Dios, que lo mostró, que dio a su Hijo único. No nos entregó, como si Dios nos entregó a su propio Hijo, no nos entregará con él también todas las cosas. Versículo que vimos ahorita de Romanos 8:32. Así que la motivación fundamental que yo quiero que usted se lleve hoy en día, para que se le haga práctico y fácil: ¿por qué debo vivir para Cristo? Porque Él me amó y se entregó por mí. Y ese amor, dice Pablo, me constriñe, me impulsa, me motiva, me empuja a vivir para Cristo, sabiendo esto, que Él murió por mí, así que se entregó por mí.
Estoy en deuda con Él. Dice Pablo, no soy deudor a la carne, sino deudor a Cristo. ¿Cómo va a ser deudor a la carne si la carne no ha hecho nada por mí? ¿Cómo va a ser deudor al diablo si el diablo eso es esclavizarme, destruirme, engañarme? No va a ser deudor al diablo. Tengo que ser deudor a Cristo. Nadie más tomó tu lugar en la cruz. Nadie más se esforzó por ti. Nadie más abrió el camino hacia el cielo. Nadie más se levantó entre los muertos para darte una esperanza gloriosa. Nadie más vino de los cielos, vino de arriba acá y tomó tu lugar para que tú puedas ir de aquí allá. Nadie más ha ido a preparar lugar para ti, para mí, para que estemos en la eternidad con Él. Quien merece toda la gloria, la honra, el honor es Cristo. Si tú debes vivir para algo en este mundo, es para Cristo. El discípulo de Dios es la persona que ha entendido dónde estaba, vacío, desordenado, en oscuridad, en soledad, esclavizado por el pecado, y que Dios le ha libertado de esa área, lo ha traído ahora, lo ha llenado de propósito. Su vida ahora tiene una familia nueva que es la iglesia, una familia nueva que es con Dios, una herencia inmarcesible guardada en los cielos que es de Dios mismo y coheredero con Cristo, y nos pide solamente que seamos un reflejo de su gloria, que mostremos su grandeza, que proclamemos sus victorias y que invitemos a las personas al amor de Cristo. Dios quiere salvar, Dios quiere seguir usando a su pueblo a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios quiere seguir usando un ejército de salvación, un grupo de personas que estemos comprometidas con Dios a hacer buenas obras. Y la buena obra que tenemos que expandir es la obra del amor de Dios. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor constriñe a Pablo, ese amor debe constriñirte a ti y a mí, nos debe motivar a ti y a mí a proclamar esas virtudes, a vivir para Cristo. Él es quien merece que entreguemos nuestra vida a Él. Cantábamos ahorita, no daré mi vida a nadie más. ¿A quién daré mi vida? A Cristo. Y si la vida mía es de Él, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por tanto, hermano, lo que ahora vivámoslo en la fe de Dios, el Hijo de Dios que es Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Oremos. Padre, te agradecemos porque tú eres bueno, porque tú nos has mostrado tu gran amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y que ahora, oh Señor, entendemos de dónde venimos, entendemos para qué estamos aquí en este mundo, y sabemos hacia dónde vamos, porque Él fue a preparar lugar para nosotros, que un día vendrá por nosotros para que donde Él está, también estemos nosotros. Ayúdanos a ocuparnos en las buenas obras, las cuales tú has preparado de antemano para que andemos en ellas, para que hasta que ese día que tú vengas por nosotros, estemos ocupados en hacer la obra que tú nos has dejado, en proclamar tus virtudes, de expresar ese amor, de ser agentes de tu gracia, trofeos de tu victoria, Señor. Oh Señor, úsanos para tu gloria hasta que venga por tu pueblo. En el nombre de Jesús.